Muy buenas tardes, alumnos. En la clase de hoy día vamos a comenzar a ver lo que se conoce como la teoría de la producción o la teoría de la firma. Esto está contenido dentro de lo que es la bibliografía en los capítulos 13 y 14. Entonces, damos comienzo a la materia de hoy correspondiente a lo que se denomina los costos de producción y los mercados de competencia perfecta. Para comenzar, vamos a mencionar tanto el objetivo general que tiene estos dos capítulos y los objetivos específicos. En lo que se relaciona al objetivo general, en estos dos capítulos lo que se va a mostrar son las decisiones que realizan las empresas, las firmas, en un mercado competitivo. Y también se va a analizar de qué manera éstas reaccionan a los cambios de las variables económicas en pos del objetivo final que tiene el productor. ¿Cuál es? Bueno, el maximizar el beneficio. A partir de los nuevos conceptos que ya han ido aprendiendo, podrán entonces obtener información importante para el desarrollo, para la mantención o el cierre del negocio. Finalmente, se va a obtener o se va a derivar la curva de oferta del productor a través de la cual éste interactúa en la dinámica del mercado y en la obtención de ventajas comparativas a través de la tecnología. Dentro de los objetivos específicos de estos dos capítulos, primero está el conocer y evaluar la contabilidad económica, es decir, considerando o incorporando dentro de la contabilidad lo que se conoce como los costos de oportunidad. Además, los alumnos podrán analizar el comportamiento de la producción, los costos, tanto a corto como a largo plazo. Asimismo, podrán analizar las políticas de cierre para una empresa en un mercado perfectamente competitivo. Es decir, se van a analizar las situaciones en las cuales la empresa, debido a que el mercado está muy comprometido, específicamente el precio de venta de su producto es relativamente bajo, lo cual no le permite obtener utilidades e incluso obtiene pérdidas. Entonces, el alumno será capaz de analizar en qué instancia, dada la situación de sus estructuras de costo, el empresario le va a convenir mantenerse en producción mientras hay pérdida o en qué momento le va a convenir cerrar. ¿Ya? Los alumnos también podrán derivar la curva de oferta, como les mencionaba recién, a partir de la función de producción y sus estructuras de costo. Y finalmente, los alumnos serán capaces de poder comprender la dinámica del mercado. Todo este análisis que vamos a realizar en los próximos clases están dentro de lo que se conoce el marco de un mercado de competencia perfecta, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar analizando la definición de un mercado de competencia perfecta, o también conocido como mercado perfectamente competitivo o mercado de competencia pura, ¿ya? Bueno, este tipo de mercado que vamos a comenzar a analizar, por el cual las empresas que vamos a estudiar se desempeñan bajo estas características, en mercado de competencia perfecta o perfectamente competitivo, una de las características principales es que existen muchos vendedores, ¿ya? Y muchos compradores. Los compradores y vendedores son pequeños en relación al mercado, lo cual se conoce como atomicidad. Los productos, otra característica, que se transan en este tipo de mercado perfectamente competitivo, la característica que tiene es que son homogéneos, o sea, no hay una diferenciación en los productos, ¿ya? Si es que, por ejemplo, se está analizando el mercado de los automóviles, vamos a analizar el
producto más o menos homogéneo, ¿ya? Otra característica de estos mercados perfectamente competitivos es que los demandantes y los oferentes están bien informados, ¿ya? Es decir, existe una perfecta eh, posibilidad de información tanto para compradores como para vendedores. Además, otra característica es que en este tipo de mercado existe una libre entrada y salida, ¿ya? Por lo cual no existen barreras para las empresas que quieren entrar o que en algún determinado momento quieran salir del mercado, no van a tener ningún problema para hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, no hay que pagar costos tampoco eh, por concepto de transacciones, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, un mercado perfectamente competitivo obedece a estas características, ya que vamos a tener que tener en consideración. A partir del supuesto de atomicidad e información perfecta, entonces se puede concluir que cada empresa y cada consumidor dentro de este tipo de mercado es un precio aceptante. Es decir, que sus actos no afectan al precio de los mercados en los cuales participa. ¿Ya? Tanto el empresario como el consumidor en forma individual no tienen la capacidad de incidir en el precio de mercado. Lo que hacen ellos es tomar este precio y aceptarlo, digamos, tal cual es. Especialmente al productor, cuando tiene que tomar decisiones en cuanto a producir un cierto volumen de producción, el precio que existe en el mercado por la venta de su producto es un dato que éste toma y le sirve para así tomar decisiones en definitiva en cuanto a qué cantidad producir y ofrecer en el mercado. Y asimismo, para los consumidores, el precio de mercado también es un dato que el consumidor toma para tomar, a su vez, valga la redundancia, las decisiones de consumo. Se sabe por parte de la empresa que el principal objetivo que tiene estas es maximizar el beneficio. O sea, no solo obtener beneficios, sino que principalmente que estos beneficios que la empresa puede obtener sean máximos, ¿ya? Y debemos entender por beneficio o utilidad de las empresas como la diferencia entre los ingresos que obtienen en la venta de su producto menos los costos asociados a la producción de esa cantidad que venden en el mercado, ¿ya? Dado que en el modelo de competencia perfecta los precios tanto de los bienes finales, de los factores productivos, como así también los insumos, están dados por el mercado, ¿ya? La empresa va a producir la cantidad que necesita producir al precio anunciado por el mercado. Y en base a ese precio y esa cantidad, el objetivo para esta es maximizar su utilidad. El objetivo de este capítulo es mostrar de qué manera la empresa decide qué producir y cuánto producir, según las características que tenga el mercado. Para ello, analiza paralelamente el comportamiento de sus ingresos y también analiza la estructura de sus costos. El análisis de los ingresos para una empresa no reviste mayor complejidad, ¿ya? Lo vamos a ver muy someramente. Donde más vamos a profundizar es la estructura de costos. En relación a los ingresos de una firma, de una empresa, están dados básicamente en tres dimensiones. El ingreso total, el ingreso medio o ingreso promedio y el ingreso marginal para la firma. Los ingresos totales básicamente se obtienen a través del P por Q, es decir, la cantidad de producción que la empresa genera y vende en el mercado multiplicado por el precio de venta. Ahí la empresa obtiene su ingreso total por periodo de tiempo. El ingreso medio o promedio para la empresa va a venir dado por la fórmula de ingreso total dividido por Q, que es el número de unidades producidas. Si una empresa tiene un cierto ingreso total, al dividirlo por Q, le va a dar su ingreso
promedio, ¿ya?, por unidad de tiempo. Y la tercera fase de los ingresos para una empresa son los ingresos marginales, ¿ya? Ingreso marginal está entendido como el cambio que experimenta el ingreso total que la empresa obtiene cada vez que produce y vende una unidad más de producto, ¿ya? Bien, en relación a los costos, la estructura de costos es la que nosotros vamos a analizar más detenidamente, ¿ya? Aquí, con los costos no ocurre lo mismo, ya que en estos influyen no solamente los precios de los recursos productivos, o sea, de los insumos que utiliza la empresa, sino que también incide en la estructura de costos las relaciones de productividad que se dan en el proceso productivo entre recursos y productos. O sea, no solamente la estructura de costo involucra el precio de los insumos, sino que también el tema de la productividad. La productividad es un factor que incide en la estructura de costo, ¿ya? Obviamente que si una empresa pasa por alguna fase de baja productividad, obviamente esa baja productividad va a incidir en sus costos, ¿ya? Sus estructuras de costos se van a ver más elevados cuando la empresa es poco productiva. Por lo tanto, un elemento importante dentro de la estructura de costos son el concepto de productividades. La estructura de costo total de una empresa viene dado básicamente, en principio, por la cantidad de insumos que utiliza multiplicado por el precio de cada insumo. Por ejemplo, el costo total para una empresa viene dado por el precio, aquí tenemos L, como el número de trabajadores, o sea, la cantidad del factor trabajo, multiplicado por el salario, el precio del trabajo, me va a dar el costo asociado a la planilla de remuneraciones. A eso le sumamos el uso del capital, es decir, la cantidad de maquinaria, infraestructura que está utilizando multiplicado por el precio del capital. Ahí me da el costo asociado al uso del capital. ¿Bien? Y los insumos que utiliza en su proceso productivo multiplicado por el precio o el costo de cada uno de esos insumos va a dar el costo asociado a los insumos utilizados. Entonces, la suma de estos tres tipos de costos, que son el costo de los insumos, el costo del uso del capital y el costo de la planilla de remuneraciones, me va a dar el costo total para una empresa. ¿Ya? Se deduce claramente de la formulación anterior que mientras menores sean los valores de los recursos, o sea, mientras menos o más bajo es el precio que tengan estos insumos o recursos, obviamente menores serán los costos de producción para la empresa. Por otra parte, para precios dados, mientras menores sean los valores de uso del factor trabajo, del factor capital o de los insumos, ¿ya?, obviamente también menor será el costo. Es muy importante para realizar un análisis adecuado de los costos, de las estructuras de costo de producción de una empresa, es analizar cómo se comportan las relaciones de productividad en el proceso productivo. Dado esto último, entonces es que vamos a dar inicio en este capítulo número 13 con una revisión del tema de los procesos productivos y lo que se conoce como funciones de producción. O sea, antes de comenzar a analizar el costo de los insumos y cómo influye el costo de estos insumos a la estructura de costos, vamos a comenzar analizando el tema de la productividad dentro del proceso productivo. ¿Bien? Un proceso productivo es una instancia a través de la cual un conjunto de insumos se transforman en un nuevo producto, a través, obviamente, de la aplicación de trabajo, de capital, y obviamente eso en conjunto con la capacidad empresarial. La forma en que se organiza la capacidad empresarial, el trabajo y el capital, ¿ya?, es como vamos a abordar el proceso de producción.
es lo que comúnmente se conoce con el nombre de tecnología. Veamos, este pequeño esquema permite comprender el proceso productivo. ¿Ah? Acá tenemos como un poco la caja negra, ¿ya? Es donde a esa caja se le inyecta una serie de insumos, ¿ya? Y dentro de este proceso productivo, ¿ya? La empresa, la parte productiva propiamente tal, hace uso de el factor trabajo, es decir, los trabajadores que participan dentro del proceso productivo, la capacidad empresarial y el uso del capital. ¿Ya? Eso, en conjunto con los insumos, genera un producto final, ¿ya? Sea un producto físico o un servicio. ¿Ya? Todo esto del proceso productivo es muy importante la tecnología incorporada en el proceso productivo. ¿Ya? Y la tecnología puede ser lo que nosotros conocemos como procesos productivos con tecnología, uso de capital, es decir, de maquinaria con tecnología sofisticada, y también la tecnología aplicada al factor trabajo. Es decir, cuando nosotros capacitamos al personal, ¿ya? Este queda mejor calificado y está en capacidad de poder ser más productivo. Por lo tanto, cuando aplicamos tecnología, también lo hacemos al factor trabajo. Cuando capacitamos al trabajador, estamos aplicando tecnología al factor trabajo. ¿Ya? Entonces, en base a este esquema, lo que podemos hacer ahora es expresar la función de producción de la siguiente manera, donde tenemos que Q es el nivel de producción. La producción, el producto de una empresa, está en función del uso del capital, es decir, la cantidad de maquinaria que utiliza, la capacidad instalada, el uso de mano de obra y el uso de insumos. ¿Ya? Por lo tanto, el conjunto de estos tres factores productivos es el que permite generar un cierto volumen de producción. Y siempre ese volumen de producción va a estar en función de estos tres factores productivos. Donde, por simplificación, obviamos la capacidad empresarial como factor productivo, pero es un elemento que incide, al igual que la tecnología, de sobremanera en la productividad. La función de producción que recién analizamos y que presentamos acá, muestra la capacidad máxima que puede obtenerse de un bien, ¿ya? Utilizando distintas combinaciones de capital y trabajo, dado un cierto conocimiento tecnológico existente. ¿Ya? Es decir, nuestros procesos productivos podrán ser eficientes en la medida que utilicemos adecuadamente estos insumos y una tecnología adecuada. Si bien la tecnología no está expresada directamente en la función, como se aprecia aquí, ¿se fijan? El volumen de producción está en función de estos tres factores productivos, pero si bien aquí no se representa la tecnología, ¿ya? La podemos, si pudiésemos representarla, la pondríamos afuera, aquí, una T. ¿Ya? Q es igual a T, F, es decir, la productividad en función del capital, el trabajo y los insumos, con T, tecnología incorporada. ¿Ya? El análisis de esta función de producción puede realizarse en un contexto tanto de corto como de largo plazo. ¿Ya? El corto plazo se entiende como el periodo de tiempo a lo largo del cual no pueden variar algunos factores. Es decir, siempre en el corto plazo vamos a tener que considerar un cierto factor fijo, ¿ya? Como por ejemplo el uso del capital. En el plazo de un año, las empresas no varían mayormente el uso del capital. Puede una empresa en su primer año, por ejemplo, partir produciendo con 10 máquinas, ¿ya? Por lo tanto, durante ese año, la empresa no va a modificar su estructura de capital. Va a producir durante ese año con 10 máquinas. Lo que sí puede modificar es el uso del factor trabajo, es decir,
Al principio puede partir con 4 trabajadores y 10 máquinas. Obviamente van a haber 6 máquinas que no van a ser utilizadas, pero a medida que va pasando el correr de los meses, puede ir contratando más y más mano de obra en la medida que la demanda vaya aumentando. Por lo tanto, en un corto plazo, dentro de un año, el uso del factor trabajo, ¿ya?, la mano de obra, puede ir variando, pero el uso del capital en el corto plazo lo vamos a considerar fijo. Obviamente, en el largo plazo, todos los factores van a tender a ser variables, ¿ya? Si en el corto plazo estábamos utilizando el capital fijo, es decir, 10 máquinas, lo más probable es que en el segundo o en el tercer año la empresa vaya a incorporar, según la demanda, una mayor cantidad de uso de capital. Es decir, puede aumentar de 10 a 12 máquinas, a 15 máquinas, según vaya aumentando la demanda y por ende la producción, ¿ya? Por lo tanto, corto plazo, hay ciertos factores que se mantienen fijos. Otro factor fijo, por ejemplo, en lo que es la estructura de costo, es el pago de los arriendos, ¿ya?, o los seguros. Durante el primer año o dentro del año calendario, es probable que todos los meses paguemos un arriendo por la bodega de 50.000 pesos mensuales. Pero lo más probable es que el año siguiente haya un reajuste en el arriendo de esa bodega, por lo tanto ya vamos a pagar al año siguiente a lo mejor 60.000 pesos mensuales, al año subsiguiente 70.000 pesos mensuales. Por lo tanto, lo que en un corto plazo, en un año, se puede considerar un factor fijo, en el largo plazo, todos esos factores que pudimos considerar fijos tienden a variar. Por lo tanto, en el largo plazo no existen factores fijos. Todos los factores son variables, ¿ya? El concepto de producto total, PT, lo vamos a designar, es la cantidad producida de un bien por una empresa, ¿ya? Que ese Q que está aquí es lo que nosotros le vamos a llamar producto total, PT. En el corto plazo, considera la producción cuando utiliza un número determinado de trabajadores y una cantidad dada de capital, fija. En cambio, a largo plazo, como les mencionaba yo recién, ambos factores, tanto factor trabajo como factor capital, van a ir variando y van a ir determinando ciertos niveles de producción, pero con una variación de estos factores productivos. A corto plazo, es decir, cuando solo podemos variar la contratación de trabajo, definiremos para ello ciertos indicadores, ¿ya? Recuerden, corto plazo hay ciertos factores fijos y otros variables. En el largo plazo, todos los factores varían. Ahora nos vamos a centrar en el análisis de las estructuras de costos en lo que es en el corto plazo. Específicamente lo que se trata de producción de la empresa en el corto plazo, ¿ya? Vamos a tener que el capital va a ser solamente fijo en el corto plazo. Y en la medida de que nosotros vayamos pasando el correr de los meses, lo que va a ir variando va a ser la contratación de mano de obra. Por lo tanto, dos factores, uno fijo, capital, y el otro variable, factor trabajo. El producto medio, concepto de producto medio, se entiende como la relación que existe entre la cantidad producida de un bien Q o PT y el número de trabajadores o unidades de trabajo utilizadas. La cantidad de trabajadores la vamos a señalar con la letra L. L va a ser la cantidad de trabajadores que utiliza la empresa. Por lo tanto, la productividad media de una empresa va a ser el producto total obtenido por unidad de tiempo dividido por la cantidad de trabajadores que utiliza la empresa. ¿Bien? Por lo tanto, ya tenemos dos conceptos en este esquema. El primer concepto es el producto total, Q, o también llamado PT, la productividad total. ¿Ya? Todo lo que genera una empresa por unidad de tiempo. Si en el mes de enero la empresa generó 50.000 unidades de producto, pues Q o PT va a ser 50.000 unidades en el mes de enero. En el mes de febrero la empresa generó 60.000 unidades. Bueno, el nivel de producción Q o PT, o producción total,
en febrero serán 60.000 unidades. Por lo tanto, U o PT es el producto total. La productividad media de una empresa o productividad promedio la calculamos a través del cociente producto total dividido por la cantidad de trabajadores utilizados. O sea, lo que hago es saber cuánto en promedio, ¿ya? En cuánto en promedio el número de trabajadores que estoy utilizando está generando producción, ¿ya? ¿Cuánta producción en promedio genera el número de trabajadores que yo tengo contratados? Eso me da la productividad media, ¿ya? Otro concepto, aparte de producto total y producto medio, es el concepto de productividad marginal. Y la vamos a indicar como PM o como PMG, productividad marginal. Y se entiende como el producto adicional que se obtiene cuando se incorpora al proceso productivo una unidad más de trabajo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 3 trabajadores y esos 3 trabajadores están utilizando maquinaria, y esos 3 trabajadores generan una productividad total de 30.000 unidades, el hecho de que yo contrate un cuarto trabajador va a haber un cambio en el producto total, ¿ya? Es probable que al contratar ese cuarto trabajador, la productividad total aumente de 30.000 unidades a 35.000 unidades. Por lo tanto, el cambio experimentado en la productividad total de 30.000 a 35.000, hay un cambio de 5.000 unidades, un incremento de 5.000 unidades, por haber contratado un cuarto trabajador, ¿ya? Por lo tanto, la productividad marginal es el cambio que experimenta el producto total toda vez que la empresa contrata una unidad más de trabajo, a un trabajador más, ¿ya? Y la fórmula del producto marginal es la variación del producto total dividido por la variación de la cantidad de trabajo. Siempre la variación de la cantidad de trabajo va a ser una unidad. Por cada trabajador adicional que yo contrate, por cada un trabajador adicional, va a haber un cambio en la productividad total. Y eso va a estar dado por la productividad marginal, ¿ya? A partir del comportamiento entonces de la productividad marginal, se puede inferir lo que se conoce como los rendimientos del factor trabajo, los cuales los podemos dividir básicamente en 3. El primero se conoce como rendimiento creciente. Ante aumentos en el factor trabajo, o sea, en la medida que la empresa contrate más trabajadores, el producto total va a aumentar en mayor proporción, ¿ya? O sea, cuando el crecimiento en el producto por haber contratado un trabajador más tiene un crecimiento más que proporcional en relación a la contratación de trabajo, se dice que la empresa va a presentar rendimientos crecientes. El concepto de rendimiento constante. Esto ocurre cuando hay aumentos en el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, contrata un trabajador más y el producto total crece en igual proporción. Y rendimientos decrecientes, ojo, es cuando yo contrato a un trabajador más y el producto total crece, pero en una proporción menor, ¿ya? Por lo tanto, tenemos 3 tipos de rendimiento. Rendimiento creciente, cuando el producto total generado por la contratación de trabajadores adicionales crece en una mayor proporción. Rendimiento constante, cuando el producto total crece en una proporción equivalente. Y rendimientos decrecientes, cuando los aumentos de contratación de mano de obra generan un crecimiento en el producto total, pero en una menor proporción. En términos generales, consideraremos que las empresas tienen en principio rendimientos crecientes. Luego, las empresas tienden a tener rendimientos constantes y en etapas siguientes, las empresas tienden a presentar rendimientos decrecientes, lo cual no limita la posibilidad que el proceso productivo pueda tener otro comportamiento, pero generalmente es así, ¿sí? A continuación, en la siguiente diapo, presentamos
lo que se conoce como la función de producción de corto plazo. Recordemos que hay dos tipos en el tiempo de plazos, corto plazo y largo plazo. En este momento estamos analizando situaciones de corto plazo. Y en la función de producción que estamos analizando, recuerden, tenemos productividad total, productividad media y productividad marginal. El concepto de función de producción o productividad total viene dado de la siguiente forma. Fíjense en el siguiente ejemplo. Dada la siguiente información que vamos a presentar en este cuadro, determine el producto medio y el producto marginal y luego grafique, ¿ya? Por lo tanto, concentrémonos básicamente en la información inicial del cuadro y las primeras dos columnas. Vamos a suponer que una empresa en el corto plazo opera con factores fijos y factores variables. El factor fijo siempre va a ser el capital. Por ejemplo, el uso de capital, la empresa va a operar con 10 máquinas, ¿ya? Y la contratación de mano de obra, L, va a ser el factor variable. Por lo tanto, si partimos inicialmente con 10 máquinas y no tenemos ningún trabajador contratado, la productividad total obviamente va a ser cero. La productividad media, cero, y la marginal no existe. Luego, en un segundo momento, procedemos a contratar un primer trabajador. Tenemos 10 máquinas disponibles y hemos contratado a un trabajador. Ese trabajador se le asigna una de las 10 máquinas y comienza a generar producción. Durante un cierto periodo de tiempo, que puede ser por día, por semana o por mes, supongamos que la productividad es diaria, la que estemos analizando. Entonces, el primer trabajador, utilizando una de las 10 máquinas, va a generar una productividad total al día de 4 unidades de producto. Si yo quiero saber cuánto en promedio ese día se generó de producción por parte de ese trabajador, tenemos que la productividad media, según la fórmula antes vista, es producto total dividido por el número de unidades de trabajo utilizadas. La productividad total de ese trabajador es 4. Por lo tanto, en el numerador colocamos 4. Dividido por el número de trabajadores utilizados. ¿Cuántos trabajadores tenemos en este momento? 1. Por lo tanto, 4 dividido por 1 me da que la productividad en promedio de ese trabajador obviamente es 4 unidades de producto. La productividad marginal es 4. ¿Cómo se obtuvo? Por el concepto de productividad marginal. El concepto de productividad marginal dice que es el cambio que experimenta la productividad total toda vez que contrato un trabajador más. Si estábamos con 0 trabajadores, la productividad total era 0. Cuando contraté el primer trabajador, ¿en cuánto se incrementó la productividad total? En 4 unidades. Por lo tanto, ese incremento, ese cambio que experimenta la productividad total cuando contraté al primer trabajador, ese cambio es 4. ¿Ya? En 4 se incrementó, varió la productividad total al contratar el primer trabajador. Continuemos. El segundo trabajador, la empresa contrata a un segundo trabajador, por lo tanto, en el siguiente momento tenemos 2 trabajadores contratados. ¿Ya? El que teníamos antes más el nuevo trabajador hacen 2 trabajadores. 2 trabajadores que están operando de las 10 máquinas, 2 máquinas, uno cada uno. La productividad total que va a generar en forma diaria los 2 trabajadores van a ser 10 unidades de producto. ¿Se fijan? Entonces la productividad total se vio incrementada de 4 a 10 cuando contratamos al segundo trabajador. Por lo tanto, cuando necesitamos calcular la productividad promedio de esos 2 trabajadores, tomamos numerador, productividad total, 10, dividido por el número de trabajadores, 2, productividad promedio de esos 2 trabajadores es 5 en promedio. Ellos producen cada uno en promedio 5 unidades de producto. Por 2, 10 unidades. ¿Cuánto es la productividad marginal de ese segundo trabajador? Bueno, para saber cuánto es la productividad marginal, tenemos que preguntarnos, ¿en cuánto se incrementó la productividad total cuando contratamos al segundo trabajador? La productividad total en el momento 1 eran 4. Luego que contratamos al segundo trabajador, la productividad total se vio incrementada a 10. ¿En cuánto cambió la productividad total? Se elevó la productividad total en 6 unidades.
Por lo tanto, el cambio experimentado por la productividad total es 6. O sea, la productividad marginal de ese segundo trabajador elevó la productividad total en 6 unidades. Contratamos un tercer trabajador. Lo asignamos a cada uno de esos 3 a las 3 máquinas de las 10. La productividad que va a generar en un día esos 3 trabajadores va a ser 21 unidades de producto. Fíjense, la productividad total se elevó nuevamente cuando contratamos al tercer trabajador. Por lo tanto, la productividad media es el número de unidades producidas por los 3 trabajadores dividido por el número de trabajadores, 3. Me da productividad media, 21 dividido por 3, 7. O sea, en promedio, cada uno de esos 3 trabajadores genera 7 unidades de producto. ¿Cuál fue el cambio que experimentó la productividad total, que eran 10? ¿En cuánto se vio modificada la productividad total? Por el hecho de haber contratado un tercer trabajador. La productividad total se elevó de 10 a 21, o sea, aumentó en 11. Por lo tanto, la productividad marginal, la productividad adicional que aportó ese tercer trabajador fue de 11 unidades. Se fijan que la productividad marginal, a medida que voy contratando más trabajadores, la productividad marginal va creciendo 4, 6, 11. ¿Ya? Luego contratamos un cuarto trabajador, asignamos a 4 máquinas de las 10, generan una productividad total de 40. ¿Cuánto es el promedio de cada uno de esos 4 trabajadores que genera? Ellos generan una productividad media, en promedio cada uno, 10 unidades. ¿Cómo? Sobre la productividad total, 40 dividido por el número de trabajadores utilizados, 4. ¿Cuánto es la productividad marginal? 19. ¿Por qué? Porque el haber contratado un cuarto trabajador, la productividad total se elevó de 21 a 40. O sea, ¿en cuántas unidades se elevó? En 19. Por lo tanto, el cuarto trabajador aportó al proceso productivo en 19 unidades. Sigo contratando más mano de obra. ¿Por qué? Porque la productividad marginal se ha ido incrementando. Y fíjense que la productividad total también, ¿ya? 4, 10, 21, 40, contrata un quinto trabajador y la productividad total de los 5 trabajadores se incrementa a 55. ¿Ya? La productividad media es 11 y el cambio que experimentó el producto total cuando contraté a ese quinto trabajador se elevó en 15 unidades. Fíjense que un poco menos que lo que hizo el cuarto trabajador, ¿ya? El cuarto trabajador aportó adicionalmente al proceso productivo 19, pero el quinto aportó 15, ¿ya? Debo seguir contratando más mano de obra, no hay problema. Mientras aporten adicionalmente al proceso productivo, y eso significa que la productividad total vaya incrementándose, debo seguir contratando más mano de obra. Por lo tanto, la mano de obra con 6 trabajadores se incrementa la productividad total a 60. La productividad marginal se incrementa, pero en 5. Se fijan que aquí, entre 4 y 19, la productividad marginal o el producto total se elevó a tasa creciente. Por eso es que ahí se dice que hay productividad creciente, ¿ya? Cuando el crecimiento es más que proporcional, es decir, una tasa creciente, ¿ya? Después del quinto trabajador en adelante, aportan al proceso productivo, pero a una tasa decreciente, ¿se fijan? Y llegamos al final en la tabla que con 8 trabajadores, asignados a 8 máquinas, aún quedan 2 máquinas disponibles, tenemos que la productividad total es 64. El producto promedio de cada uno de los 8, ¿ya? Va a ser obviamente 8 unidades cada uno, 8 por 8, 64. Y el aporte que hizo el octavo trabajador al proceso productivo fue de una unidad adicional, ¿ya? Aquí dice, entonces, ya sabemos que con 2 columnas, capital fijo, una cierta cantidad de capital y una cierta cantidad de mano de obra de contratación, cada vez más y más unidades de trabajo, podemos determinar la productividad total, perdón, a partir de la productividad total de cada uno de esos trabajadores contratados, podemos obtener productividad media y productividad marginal. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a tomar el valor que aparece en esta tabla, que es la productividad total, y esta variable productividad total la vamos a representar en el eje de la ordenada. ¿Ya? En el eje de la ordenada presentamos la productividad total. Por lo tanto, la productividad total va de 0 y va creciendo hasta 64 o más. Y aquí hemos representado entonces la productividad total, Q. Y la otra variable es la segunda columna, L, el número de trabajadores. La cantidad de trabajadores utilizados va a ser nuestra segunda variable que vamos a representar en el eje de la abscisa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos la cantidad de trabajadores utilizados, primero 0, 1, 2, 3, 4 y así, a medida que fuimos contratando más mano de obra, ¿ya? Podemos apreciar que la productividad total de esta cantidad de mano de obra va creciendo. Y lo que tenemos que hacer entonces, que para cada número de trabajador contratado, vemos la productividad. Si no tenemos ningún trabajador contratado, 0, la productividad total es 0. Al primer trabajador contratado generó una productividad de 4, que estaría más o menos por ahí. Cuando contratamos a un segundo trabajador, ¿ya? Generó una productividad total de 10 unidades. Y así sucesivamente. Y al unir cada uno de estos puntos, ¿ya? Asociados, conformamos lo que se conoce función de productividad total física, ¿ya? Del factor variable trabajo en el corto plazo. Función de producción o función de productividad total física del factor variable trabajo. ¿Ya? Fíjense que aquí, entre este punto 0 y el punto que está acá, incluso aquí, perdón, en este punto donde tenemos 3 trabajadores, ¿ya? Y tenemos 21 unidades de producción generada, el crecimiento que tiene la productividad total, esa tasa creciente, ¿ya? Es bastante empinada. Si pudiéramos dibujar rectas tangentes por debajo de esta función, el ángulo de inclinación de las rectas tangentes van a tener un ángulo de inclinación bastante elevado. Pero llegado a este punto, más o menos, que podríamos decir que es un punto de inflexión, podemos apreciar que a medida que contratamos más trabajadores, si bien la productividad total fue creciendo, pero lo hizo a tasa decreciente, o sea, con una proporción cada vez menor, ¿ya? Hasta que llega un momento en que a lo mejor cuando yo contrato al noveno trabajador, el noveno trabajador me va a aportar como producto marginal 0, ¿ya? Es decir, es muy probable que con 10 máquinas y 9 trabajadores, la productividad total sea 64. Es decir, va a ser la misma que el octavo trabajador. Por lo tanto, si un noveno trabajador permite generar una misma productividad total de 64 que con 8, obviamente que la empresa le va a convenir mantenerse en producción de 64 unidades con 8 trabajadores, porque si incorpora un trabajador más, el aporte al proceso productivo va a ser 0, nulo. Pero sí va a haber un crecimiento en los costos al contratar ese noveno trabajador. Por lo tanto, a la empresa, si fuese así, no le conviene contratar más mano de obra, más que 8 trabajadores, porque ellos le generan una productividad total de 64. ¿Ya? Entonces, este es el comportamiento, la gráfica, de una función de productividad total física del factor variable trabajo. Los datos que están acá de productividad media, en base al uso del factor trabajo, también lo podemos graficar en forma separada, ¿ya? En esta gráfica tenemos la productividad total versus cantidad de trabajadores. En la gráfica siguiente vamos a tener productividad media versus cantidad de trabajadores. Y en la tercera gráfica vamos a representar la productividad marginal versus la cantidad de uso del factor trabajo, ¿ya? Entonces, en esta segunda gráfica, a medida que aumenta la cantidad utilizada de trabajadores,
el producto medio aumenta al principio hasta que se utilizan más o menos 5 unidades de trabajo. Después el producto medio decrece. Fíjense que entre 0 y 5 trabajadores la productividad media fue creciendo. Con 5 trabajadores la productividad media fue máxima, ¿ya? Y luego, a medida que fui contratando más trabajadores, la productividad promedio de los siguientes trabajadores fue disminuyendo. Eso lo podemos apreciar acá. Productividad media, con 5 trabajadores, el crecimiento de la productividad media se produjo. Creció de 0, 4, 5, 7, 10, 11. Pero después del quinto trabajador, la productividad media comenzó a declinar. Y eso lo apreciamos acá. ¿Bien? Por acá, representamos en la tercera gráfica la función de productividad marginal. Siempre en el eje de la abscisa colocamos el número de trabajadores utilizados. Abscisa, número de trabajadores utilizados. Segunda gráfica, ordenada, productividad media. Tercera gráfica, en la ordenada representamos la productividad marginal. Fíjense que entre el 0 trabajador contratado hasta más o menos 4 trabajadores, la productividad fue creciendo, la productividad marginal fue creciendo y se hizo máxima. Con 4 trabajadores la productividad marginal se hizo máxima. Veamos la productividad marginal, fíjense. 0, 1, 2, 3, 4 trabajadores. La productividad marginal creció 4, 6, 11 y 19. Y con 4 trabajadores la productividad marginal fue máxima. Después, cuando contratamos al quinto trabajador, sexto, séptimo y octavo, la productividad marginal, el aporte que fueron haciendo cada uno de los siguientes trabajadores contratados a la productividad total, fue decreciendo. ¿Ya? Productividad marginal máxima es con 4 trabajadores. De ahí comienza a decrecer hasta incluso si hubiésemos podido graficar o tener el dato del noveno trabajador, lo más probable es que la productividad marginal hubiese sido 0, ahí en ese punto. ¿Ya? La justificación de que al principio el producto medio y el producto marginal crezcan, fíjense que los primeros trabajadores contratados, la productividad media creció, y la marginal también lo hizo hasta el cuarto trabajador. ¿Ya? Entonces, el hecho de que estas productividades media y marginal al comienzo, con las primeras contrataciones de mano de obra, crezcan y luego comiencen a decrecer, eh, está respaldado en lo que se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Según esta ley, cuando las cantidades crecientes de un factor variable de trabajo se usan en combinación con un factor fijo de capital, la productividad media y el producto marginal de este factor variable de trabajo comienzan a disminuir a partir de un cierto nivel de empleo. Antes de ese punto encontramos siempre que los rendimientos crecientes, tanto en la productividad media como marginal. ¿Ya? Entonces, resumidamente, la ley de los rendimientos marginales decrecientes dice que a medida que una empresa utiliza cada vez más unidades de un factor considerado variable, como por ejemplo el factor trabajo, la productividad media comienza a crecer, como así también la marginal. Pero a partir de un cierto punto de contratación, ¿ya? La productividad media y la marginal comienzan a decrecer. La función de producción a largo plazo. A largo plazo, la empresa es capaz de ajustarse totalmente al cambio de circunstancias de forma que no existan factores fijos. En este contexto, donde consideramos todos los factores variables, recuerden, corto plazo hay ciertos factores fijos, como por ejemplo el uso del capital. El equipamiento es fijo en el corto plazo. Y lo que es variable es la contratación de mano de obra. En cambio, en el largo plazo, la función de producción, que considera insumos de trabajo, capital, ¿ya? Estos factores todos tienden a variar en el largo plazo. ¿Ya? Entonces, cuando los factores varían en el largo plazo, utilizamos como indicador de productividad el concepto de retorno a escala. Este concepto de retorno a escala mide el cambio en la producción que se puede asociar al cambio
en el tamaño o escala de la firma. Así entonces encontramos tres tipos de retornos de escala, ¿ya? Primero tenemos los conocidos retornos a escala creciente. Ante aumentos en los factores de producción, el producto total aumenta en una mayor proporción que lo que se hace en el uso de los factores productivos. Por ejemplo, si yo estoy aumentando el uso de los factores productivos en un 20%, por el hecho de aumentarlos en un 20%, la productividad del uso de esos factores se ve incrementada en un 30%. ¿Ya? Si yo aumento el uso del factor variable en un 30%, la productividad total crece en un 40%. Después crece en un 50%. O sea, cuando la producción o la productividad crece en una proporción mayor que el uso que hago de los insumos, ¿ya? Se dice que la empresa presenta retorno a escala creciente. Ahora, cuando yo utilizo factores de producción en una cierta proporción y ello provoca crecimientos en la productividad en una proporción equivalente al uso de insumos, entonces se dice que la empresa está presentando retorno a escala constante. En cambio, finalmente, cuando yo incremento el uso del factor productivo en una cierta proporción, supongamos que estoy aumentando el factor productivo en un 30%, pero la productividad resultante crece, pero en un 20%, es decir, en una proporción menor al uso del factor productivo, entonces en esos casos se dice que la empresa presenta rendimientos a escala decreciente. Bueno, tal como se plantea al inicio del capítulo, los costos son los recursos que utilizan las empresas en pos de la producción. Y habíamos dicho que están dados básicamente por el uso de cada uno de los factores productivos multiplicado por su precio, ¿ya? El uso del factor trabajo multiplicado por el salario, el uso del factor capital multiplicado por el precio del capital y el uso de los insumos multiplicado por el precio de cada uno de estos insumos. La sumatoria de todos estos costos me da el costo total, ¿ya? Dentro de los costos podemos diferenciar dos tipos. Uno que se conoce los costos contables y los otros son los costos económicos, ¿ya? El contable, donde se analizan los gastos directos, los costos históricos, la depreciación. Es decir, el costo contable es lo que nosotros podemos registrar contablemente, ¿ya? Por ejemplo, la compra de insumo, me llega una factura por 500.000 pesos, lo registro contablemente. Entonces, cargo la materia prima, insumos, ¿ya? Contra banco. Por lo tanto, cuando estoy registrando contablemente, ¿ya? Un desembolso, eso de alguna manera me va a involucrar gastos directos o indirectos, costos, ¿ya? Y esos que de alguna manera se pueden identificar y registrar contablemente, se dice que son costos contables. En cambio, el concepto de costo económico, basado principalmente en el costo de oportunidad de utilizar recursos en la producción del bien. En otras palabras, el costo económico de un factor o insumo cualquiera es lo que hay que pagar para mantenerlo en su uso actual. En el caso del trabajo, por ejemplo, es la remuneración que recibiría en su mejor empleo alternativo, ¿ya? O sea, si yo estoy utilizando, por ejemplo, yo estoy trabajando en la empresa, ¿ya? El costo contable es el salario que se me paga, pero el costo económico es el costo de oportunidad, el costo alternativo de una oportunidad alternativa, de en vez de estar trabajando, a lo mejor yo puedo estar en otro empleo generando más ingresos, ¿ya? Y eso es un costo de oportunidad, de estar ocupado yo en la empresa en vez de estar realizando una actividad alternativa, ¿ya? Eso es un costo de oportunidad. Por lo tanto, los costos totales pueden involucrar costos contables más el costo económico. Para analizar posteriormente los costos,
utilizaremos una mezcla de los dos métodos, ¿ya? Utilizando para el caso de los insumos y el factor trabajo. El precio al cual se obtienen estos en sus respectivos mercados son los costos contables, ¿ya? Por ejemplo, si el insumo X que utiliza la empresa costó 50.000 pesos, ese es el costo contable. Si al trabajador le pagamos 200.000 pesos mensuales, ese es el costo contable del uso del factor trabajo, ¿ya? En el caso del capital y la capacidad empresarial, vamos a utilizar su concepción económica, es decir, el costo de oportunidad o mejor alternativa desechada de utilizar capital y capacidad empresarial, ¿ya? En el corto plazo, vamos a dividir los costos dependiendo si estos varían eh, en función de la producción, en costos fijos y costos variables, ¿ya? Los costos fijos son los costos de los factores fijos de la empresa y por lo tanto son independientes del nivel de producción, como por ejemplo el costo que involucra el uso de una patente, el pago de un arriendo, son costos fijos que no tienen relación con el volumen de producción. Es decir, la empresa puede estar produciendo o no produciendo y la empresa incurre igual en estos costos. Por ejemplo, el arriendo de la bodega, ¿ya? Si la empresa no está generando producción el primer mes, igual está incurriendo en costos por el arriendo de la bodega. Por lo tanto, esos costos que no tienen de alguna manera una relación con la producción son denominados costos fijos, ¿ya? Y los otros son los costos variables, los que sí están asociados directa o indirectamente con la producción, ¿ya? Como por ejemplo la planilla de remuneraciones, la adquisición de insumos, etc. A medida que yo más produzco, más insumos utilizo, por lo tanto, en un mayor costo por concepto de adquisición de insumos incurro. Asimismo, si estoy produciendo más, necesito una mayor contratación de mano de obra. Por lo tanto, el mayor gasto en remuneraciones va a estar asociado a un mayor nivel de producción, ¿ya? Por lo tanto, los costos variables son todos aquellos que de alguna manera están relacionados directa o indirectamente con la producción. Y los fijos no tienen relación con la producción. El sentido de diferenciar estos costos variables de los fijos radica en el hecho de que los fijos se pagan, como les decía, independientemente se produzca o no. Y los variables están asociados a la producción. Todo esto es en el corto plazo. Ojo, en el largo plazo, todos los factores se consideran variables. Por ejemplo, lo que en un corto plazo estábamos considerando el pago de arriendo de una bodega como fijo dentro del año, en el largo plazo, el pago del arriendo de una bodega tiende a variar. Si el primer año pagamos todos los meses 50.000 pesos por el arriendo, bueno, a contar el segundo, tercer, cuarto año, el arriendo va a ir aumentando. Por lo tanto, lo que consideramos costo fijo, en el largo plazo tiende a ser variable. No hay, en el largo plazo, factores fijos. Todos los factores, en el largo plazo, son variables. Por lo tanto, visto así los costos, podemos definir entonces el costo total como la sumatoria de los costos fijos más costos variables. Costos variables asociados a la producción, costos fijos no asociados a la producción. A partir de los costos definidos en las diapositivas anteriores, podemos entonces establecer los siguientes tipos de costos medios, ¿ya? Veamos, el costo anterior es el costo total. Y ahora vamos a introducir el concepto de costos medios, ¿ya? Y de costos medios tenemos tres tipos de costos medios. Los costos totales medios. ¿Cómo se calcula el costo total medio? Bueno, tomamos el valor que tiene el costo total dividido por el número de unidades producidas. Y ahí voy a tener cuánto en promedio las unidades producidas generan costo, ¿ya? El costo promedio de generar tantas unidades de producción va a ser X, ¿ya? Costo variable medio, CVME, que sería el costo total variable, el
variable dividido por el número de unidades producidas, es decir, por Q. Y el costo fijo medio es el costo fijo dividido por Q, es decir, el número de unidades producidas. ¿Ya? Por lo tanto, acá, del costo total, puedo sacar el costo total medio. Si tomo este valor y lo divido por Q. Los costos fijos se pueden transformar en costos fijos medios. Si tomo este valor y lo divido por Q. Los costos variables se pueden transformar en costos variables medios. ¿Y cómo calculo el costo variable medio? Tomo el costo variable y lo divido por Q. ¿Se fijan? Costo total medio, costo fijo medio, costo variable medio. ¿Ya? Esas son las fórmulas que se utilizan para calcular cada uno de estos tres tipos de costos medios. A continuación, introducimos un nuevo concepto de costo, tal como vimos en la productividad, ¿se acuerdan? Productividad total lo asociamos con costo total. La productividad media de contratar cierta cantidad de trabajadores la asociamos con el costo medio de producir una cierta cantidad de unidades de producción. Y cuando analizamos la productividad marginal delante, ahora introducimos un concepto que se denomina costo marginal, que es muy similar el concepto al de productividad marginal. Aquí el costo marginal es el cambio que experimenta el costo total toda vez que se modifica la producción en una unidad. Si en el concepto de productividad marginal nosotros estábamos analizando el cambio que experimenta la productividad total cuando contrato a un trabajador más, el concepto de costo marginal es el cambio que experimenta el costo total toda vez que yo produzco y vendo una unidad más. ¿Ya? Entonces, costo marginal es el cambio que experimenta el costo total toda vez que aumento la producción en una unidad. ¿Ya? Los costos marginales pueden tener tres tipos de comportamiento. Voy a retroceder muy brevemente a la gráfica de productividad marginal, fíjense. La productividad marginal en ciertas etapas de contratación de mano de obra tiene un crecimiento, llega a un punto que es máximo y después empieza a decrecer. Pues la gráfica del costo marginal es inversa a la de la productividad marginal. Si esta parece un cerrito, se fijan, un monte, la otra va a tener como una cierta forma inversa, como una U. ¿Eh? Veamos. Los costos marginales, entonces, pueden ser decrecientes, constantes y decrecientes. ¿Cuándo los costos marginales son decrecientes? Cuando el aumento de los costos es a una menor tasa que el aumento en la producción. ¿Cuándo los costos marginales son constantes? Cuando el aumento en los costos totales se producen a una misma tasa o en una misma proporción que el aumento en la producción. Y los costos marginales decrecientes se producen cuando el aumento en los costos totales son o se dan a una mayor tasa que lo que lo hace el aumento en la producción. Es decir, si los costos totales aumentan, supongamos en un 20%, y la producción aumentó en un 30%, entonces se dice que los costos marginales son decrecientes. Si el aumento en el costo total, supongamos, es en un 20%, y yo aumenté la producción en un 20%, bueno, ahí se dice que los costos marginales son constantes. En cambio, si yo aumento la producción en un 20% y los costos totales aumentan en un 30%, es decir, en una proporción mayor que lo que lo hace la producción, entonces los costos marginales tienden a ser decrecientes. ¿Ya? Estos conceptos es muy importante que los repasen, ¿ya? Que los entiendan, porque después los vamos a aplicar. En términos generales, consideramos que las empresas tienen en principio costos decrecientes, luego constantes y finalmente costos crecientes. ¿Ya? Lo cual no limita la posibilidad de que las firmas tengan otro comportamiento, pero en general es así. ¿Ya?
Esta consideración se debe a que el comportamiento de los costos es inverso al comportamiento de la productividad, como les señalaba recientemente. Si la productividad tenía una forma como de cerrito, ¿ya? Los costos marginales van a tener una forma como una especie como de U, así. ¿Ah? Todo lo contrario del producto marginal. Veamos. Vamos a representar acá, primero, en la columna del lado izquierdo, los niveles de producción. ¿Bien? En la segunda columna vamos a representar los costos fijos asociados a esos niveles de producción. En la tercera columna vamos a representar los costos variables asociados a esos niveles de producción. Y obviamente, al sumar costos fijos y costos variables, vamos a tener el costo total, es decir, la cuarta columna, esta. La fórmula para determinar estos valores es la suma de la segunda y la tercera columna. Costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Por ejemplo, si no estamos generando producción alguna, al principio, obviamente los costos variables que están asociados a la producción son cero, porque no hay producción, por lo tanto, no hay costo variable. En cambio, si la empresa incurre en costos fijos, se esté o no se esté produciendo. Vamos a suponer que los costos fijos, cada mes, la empresa va a incurrir en 50 unidades monetarias. Por lo tanto, para todas las unidades de producción que genere, el costo fijo obviamente es constante. ¿Bien? Y el variable va a ir creciendo a la medida que la producción va creciendo. Por lo tanto, si la empresa generó 4 unidades, el costo fijo de producir 4 unidades sigue siendo 50. Pero el costo variable asociado a esa producción de 4 unidades fue de 20 unidades monetarias. Por lo tanto, el costo total de producir 4 unidades sería 50 más 20, 70. La empresa aumenta la producción a 10. Su costo fijo sigue siendo 50, pero el costo variable aumentó a 40. Los costos totales también aumentan, ¿se fijan? A medida que aumenta el costo variable, los costos totales también aumentan. ¿Ya? Y así sucesivamente, a medida que vamos aumentando la producción, los costos variables se van incrementando. Y los costos totales, por ende, también. ¿Ya? Vamos a graficar entonces ahora, aquí, vamos a representar geométricamente cada una de estas variables. En el eje de la ordenada, vamos a representar los desembolsos, es decir, las unidades monetarias desembolsadas asociadas a los niveles de producción generados. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va a ir los costos totales, costos fijos y costos variables. Y en este eje de la abscisa vamos a representar el volumen de producción. Por lo tanto, la gráfica de la segunda columna, de los costos fijos, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque en la medida que la empresa no esté produciendo o produzca 10 unidades o produzca 20, 30, 40, las unidades que genere la empresa o no genere, el costo fijo va a ser 50. Por lo tanto, nos ubicamos en este eje en 50. Y ahí dibujamos una línea ¿ya? Horizontal que está paralela al eje de la abscisa. Por lo tanto, si la empresa no está en producción, 0, costo fijo 50. Produce 10 unidades, costo fijo 50. Produce 20 unidades, costo fijo 50. Produce 60 unidades, costo fijo 50. ¿Bien? Ahora, el costo variable. El costo variable, que está representado por el color azul, ¿ya? Parte en 0 a diferencia del costo total. El costo variable parte en 0 porque cuando la empresa está generando un volumen de producción de 0 unidades, aquí, el costo variable es 0. Luego, cuando la empresa genera 4 unidades, por aquí, el costo variable es 20. Cuando la empresa genera 10 unidades, el costo variable asciende a 40. 10 unidades, 40. 20 unidades, ¿se fijan? El costo variable de producir 21 unidades, por ahí, 21 unidades, ¿ya? Va a ser 60. Y así, a medida que la empresa va aumentando la producción, los costos variables asociados a la producción van creciendo. ¿Ya? Primero crecen a tasa decreciente y luego a tasa creciente, como lo señalábamos en la diapositiva anterior. Y el costo total, obviamente, por ejemplo, para producir
40 unidades. El costo fijo de producir 40 unidades es 50. Ahí está. Y el costo variable de producir 50 unidades es 80. Por lo tanto, 40 unidades, el costo variable es 80. Y yo sumo costo variable más costo fijo, me da costo total. ¿Ya? Fíjense, jóvenes, que cuando visualizamos la curva de costo variable de color azul y la curva de costo total de color verde, fíjense que a medida que se produce más y más y más, la distancia que hay entre estas dos curvas es constante, fíjense. Hasta más o menos por aquí. Esa distancia constante es en el fondo, la distancia de aquí a aquí es 50 siempre verticalmente hablando. Por lo tanto, para 40 unidades de producción, yo veo cuántas es el costo variable. El costo variable es 80. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia para llegar al costo total, ¿ya? Que es 130, la diferencia entre 130 y 80 son 50. Por lo tanto, el costo fijo lo puedo ver aquí lo puedo apreciar, como también lo puedo apreciar como la distancia entre el costo total y el costo variable. Una fórmula para determinar el costo fijo es costo fijo igual a costo total menos costo variable. ¿Ya? Al principio los costos crecen proporcionalmente menos que la cantidad producida, o sea, una tasa decreciente. Luego crecen a la misma tasa, o sea, tasa constante, y finalmente, a mayores niveles de producción, los costos crecen más rápidamente que la producción. Entonces se fijan que aquí, cuando la producción aumentó en forma constante de 40 a 50, de 50 a 60, y luego de 60 a 70, el crecimiento en los costos de aquí a acá fue a una tasa creciente, en una proporción mayor que lo que hizo la producción. ¿Bien? Por lo tanto, aquí se puede apreciar que en los primeros niveles de producción los costos crecen a tasa decreciente. Después tienden a achatarse estas dos curvas aquí, ¿se fijan? Tienden a ser como semi-horizontales. Por lo tanto, los costos crecen a tasa constante. Y después, a partir de cierto volumen de producción, de esta rayita, esta línea blanca, los rendimientos decrecientes con costos crecientes. ¿Ya? Rendimientos crecientes con costos decrecientes en esta primera etapa de producción. En esta segunda etapa de producción tenemos rendimientos constantes y costos constantes. Y en la tercera etapa de producción tenemos rendimientos decrecientes y costos crecientes. Y finalmente, por la clase de hoy, vamos a mostrar los mismos datos de la tabla anterior que están contenidos en las 4 primeras columnas, ¿ya? Pero a esas 4 primeras columnas le vamos a agregar otras 4 columnas más asociadas al costo. Le agregamos una columna de costo medio, costo variable medio, costo fijo medio y costo marginal. Y utilizamos, para calcular cada uno de estos valores, las fórmulas ya vistas en diapositiva anterior. El costo medio de producir 4 unidades, tomo el costo total, 70, y lo divido por el número de unidades producidas. 70 dividido por 4 me da 17,5. Por lo tanto, el costo promedio de producir 4 unidades, ¿ya? ¿Cuánto me costó en promedio producir cada una de esas 4 unidades? Me costó 17,5 unidades monetarias. ¿Cuánto fue el costo en promedio de producir cada una de las 10 unidades? Pues me costó en promedio producir 9 unidades monetarias. Por ejemplo, 9 pesos me costó cada una de las 10 unidades producidas. ¿Cómo se calcula? Costo total, 90 dividido por el número de unidades producidas, 10. 90 dividido por 10, 9. Entonces, cada uno de estos valores es el costo medio de producir cada una de esas unidades que están acá. ¿Cómo se calcula? Costo total dividido por el número de unidades producidas. Costo variable medio. ¿Cómo se calcula cada uno de estos valores? Tomamos el costo variable, por ejemplo, para producir 4 unidades, el costo variable fueron 20 pesos. ¿Cuánto es el costo variable medio? Tomo ese costo variable, 20, y lo divido por 4.
¿Cuánto me da el costo variable medio? 5 para producir 4 unidades. Para producir 40 unidades, el costo variable medio fueron 2 pesos. Y así sucesivamente. Costo fijo medio, fíjense, a medida de el costo fijo es constante, pero el nivel de producción aumenta. Entonces, en el numerador colocamos el costo fijo y en el denominador la producción. Entonces, a medida que en el denominador vamos aumentando el denominador, el promedio va disminuyendo. Es decir, a medida que se producen más y más unidades, los costos fijos medios van disminuyendo. ¿Por qué? Porque el costo fijo se va diseminando, ese costo fijo de 50, cada vez se va diseminando en un mayor número de unidades, por lo tanto va quedando el valor cada vez más pequeño. ¿Ya? Y el costo marginal no es más que el cambio que experimenta el costo total cada vez que yo produzco más unidades. Por ejemplo, producir de 0 a 4 unidades, ¿cuánto es el cambio que experimentó el costo total? De 50 a 70. ¿Cuánto hubo aumento? Acá tenemos 50, 70, son 20. Y de 70 a 90, 20, 110. Ahí tenemos 20. ¿Ya? La forma de U de los costos medios y los costos marginales se debe a la existencia de rendimientos primero decrecientes y luego decrecientes. El costo marginal es menor que el costo medio cuando éste disminuye y superior cuando el costo medio aumenta. Esto significa, fíjense, la curva de color verde es el costo medio, tiende a tener una forma de U. ¿Ya? Y siempre en los primeros niveles de producción, la curva de costo marginal de color rojo, siempre la curva de costo marginal va por debajo de la de costo medio. Para un cierto nivel de producción, ya la curva de costo marginal empieza a crecer y corta en un determinado nivel de producción la curva de costo marginal a la de costo medio en su punto mínimo. Y después seguimos aumentando la producción y el costo marginal crece por sobre el costo medio. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que el costo marginal de color rojo corta la curva de costo medio de color verde, siempre lo va a hacer en el punto mínimo del costo medio. ¿Ya? Ahí dice, en el mínimo punto de los costos medios, estos coinciden siempre con el costo marginal. Es decir, el costo marginal siempre se va a intersectar con el costo medio en el punto mínimo de este costo medio. ¿Ya? Bien, eso es básicamente lo que vamos a ver hasta ahora. ¿Ya? Estamos ubicados en un mercado de competencia perfecta, en donde existen ciertas características que confluyen a este mercado, ¿ya? Y la principal característica es que el producto que se transa en este mercado es homogéneo y hay una multiplicidad de productores y consumidores. Y lo que estamos haciendo ahora es analizando la teoría de la empresa, de la oferta, la teoría de la firma. Y hemos empezado a analizar el comportamiento del productor, analizando primero su estructura de ingresos y ahora sus estructuras de costos. ¿Ya? Y hemos sabido y hemos conocido sus costos totales, sus costos variables, costos fijos, concepto de costo medio, costo marginal, ¿ya? Y también hemos introducido en lo que es la función de producción el concepto de productividad, ¿ya? La productividad total, la productividad media y la productividad marginal. ¿Ya? Conceptos de productividad y conceptos de costos están asociados a la estructura de costos de una empresa. ¿Ya? O sea, la estructura de costos de la empresa no solo tiene inserto lo que paga o desembolsa la empresa por contratación de factores productivos, sino que también tiene inserto la estructura de costos, la productividad de una empresa. ¿Bien? Bien, la clase de hoy llegamos hasta aquí y en la siguiente clase vamos a continuar viendo estos costos y asociándolos con los ingresos, de tal manera de poder identificar eh, dónde una empresa puede obtener beneficios, en qué niveles de producción una empresa puede tener pérdida, en qué nivel de producción una empresa se puede costear, es decir, los ingresos que genera en la venta de su producción son iguales a los costos en que incurre,
y en qué nivel de producción, finalmente, la empresa obtiene no solo beneficios, sino que los beneficios son máximos. Eso es el principal objetivo de una empresa. No solo obtener utilidades, sino que las utilidades que obtenga sean máximas. Y ahí apuntamos entonces en esta materia, a determinar el volumen de producción que debe generar una empresa de tal manera que maximice sus utilidades. ¿Ya? Eso lo vamos a continuar viendo entonces en la próxima clase. Capítulos asociados a esta materia, y yo les voy a subir al aula esta clase de hoy, más la bibliografía asociada, es el capítulo 13 y capítulo 14 del texto de macroeconomía de Mankey. ¿Ah? El autor es Gregory Mankey. Bien, muchas gracias y nos vemos la próxima clase. ¿Ah?